Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de ustedes. Quiero cerrar de alguna manera esta serie de mensajes, de reflexiones que hemos tenido las últimas semanas, tanto en los videos, las reflexiones de los fines de semana, de los domingos, como también así lo hemos continuado haciendo los días miércoles en el Zoom, con aquellos de la congregación que se conectan cada semana, cada miércoles, y es con respecto al espíritu religioso. En este caso, más puntualmente ya en el cierre, tratando de confrontar, si se permite la expresión, el ser religioso con ser espiritual. Religioso versus espiritual, que no es lo mismo, claramente. Pero también quiero aclarar, antes de entrar, que no voy a utilizar la espiritualidad como se usa ahora o como está de moda ahora, ¿no? Aquellos que dicen, yo soy espiritual pero no soy religioso. No en esos términos, sino bíblicamente. Y para ello voy a tomar Romanos capítulo 8, la primera parte, el capítulo 8 de Romanos desde el versículo 1 hasta el 18, para contraponer religioso en el sentido que hemos venido viendo, la persona que se esfuerza por agradar a Dios, por hacer algo, la persona que obedece a una determinada tradición religiosa y hace cosas por costumbre, de manera mecánica, y aquel que es espiritual, de acuerdo a lo que dice aquí el apóstol Pablo, fundamentalmente en Romanos 8, como la persona que vive en el espíritu, la persona que prioriza la vida espiritual por encima de lo material, la persona que tiene una relación con Dios. Y aquí Pablo es muy concreto en Romanos 8, al decir que es el Espíritu Santo, el Espíritu con mayúscula, el que interactúa con nuestro espíritu, con minúscula, el espíritu humano, y de esa manera es que tenemos la convicción de saber que somos hijos de Dios y tenemos esa comunión con Dios. Así que vamos al pasaje bíblico para después completar con algunas ideas, con algunos conceptos esta reflexión. Romanos capítulo 8, verso 1 en adelante. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya ahí tenemos una definición de lo que es ser espiritual. Andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne, a la naturaleza carnal y pecaminosa que todos tenemos. Continúa diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en su carne, o en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, piensan en las cosas terrenales, mundanas, ¿verdad? Temporales. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, es decir, viven una vida espiritual, intensa, auténtica. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí está la esencia de lo que es la vida espiritual. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. La religiosidad no va a agradar nunca a Dios, no va a complacer a Dios, no va a satisfacer a Dios, porque hay un asunto que es crucial. Están salteando, están pasando por alto, están ignorando que la obra de Cristo en la cruz es la que nos salva y nos redime, y no es ninguna buena obra que nosotros podamos hacer. Sigue diciendo, verso 9, mas
vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ha hecho morada en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La vida espiritual, la que hace morir esos deseos de la carne. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, el Espíritu con mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Y si somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que también juntamente con Él seamos glorificados. Y entonces dice, en el 18, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahí se contrapone claramente, ¿no? La vida religiosa, la vida en la carne, el esfuerzo humano por hacer algo que agrade a Dios, y la vida en el Espíritu, la vida de aquel que está lleno de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo y que vive gozando, disfrutando de lo que Cristo ya hizo y de lo que Dios hace posible a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Algunos pensamientos y conceptos para cerrar, como decía, esta serie de mensajes y reflexiones que hemos tenido estas últimas semanas. Sobre todo para que estemos alerta, para que no nos ocurra, que no caigamos en una vida religiosa cuando Dios nos está ofreciendo la vida en el Espíritu. Una vida espiritual, una vida abundante, como dijo Jesucristo. La persona religiosa es aquella que se acerca a Dios o se acerca a la iglesia solo cuando necesita algo. Pero le cuesta permanecer, le cuesta tener realmente una vida espiritual, una vida en el Espíritu, como estamos viendo acá. Le cuesta el compromiso, le cuesta ser constante. Se acercan por un interés, yo le llamo esto una especie de fe utilitaria, ¿no? Si le sirve, si Dios le puede dar algo, si la iglesia le puede dar algo, se acerca. Pero si no, pasado a su necesidad o una vez que no recibió lo que anhelaba, lo que esperaba, se vuelve a alejar, se vuelve a apartar. Y la persona religiosa es muy conformista, se queda ahí en la orilla. La persona religiosa le cuesta un estudio bíblico, ya sea personal o grupal, para profundizar, para crecer, para ir por más. Es muy pasiva y conformista. La persona que está en el Espíritu, como vemos aquí, todo lo contrario. Una persona que siempre va a buscar de crecer y de asumir también un compromiso mayor con el Señor y con la obra de Dios. Otro pensamiento y otro concepto muy importante para que estemos atentos y que esto no ocurra en nuestra vida. La persona religiosa es la que no se hace cargo de nada. Es la persona que siempre encuentra a alguien culpable de lo que le pasa. No es protagonista de su vida. Puede echarle la culpa al pastor, puede echarle la culpa a la iglesia, a veces a Dios mismo. Esta es la persona religiosa. No se hace cargo, no asume su responsabilidad y su protagonismo en la vida.
vida, y mucho menos, si no se hace cargo de lo propio, mucho menos va a estar dispuesta a ayudar a otros. El apóstol Pablo habla, cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 6, dice: ustedes que son espirituales, no solo lleven su propia carga, que dice así, sino también ayuden a los demás a llevar su carga, en el sentido de restaurar a aquel que cae, a aquel que tiene un tropiezo. La persona religiosa no va a hacer eso, sí, ni siquiera se hace cargo de sus propios traspiés, de sus propias situaciones indeseadas. Siempre va a encontrar a alguien responsable de lo que le pasa. La persona religiosa, otro concepto, otra idea, otro pensamiento, ¿no? Se sube fácilmente a la tribuna de la crítica. La persona religiosa es la que no está comprometida, como dijimos antes, pero encuentra todos los errores y las fallas de aquellos que están trabajando, de los que están sirviendo. Tiene una facilidad en señalar con el dedo a los que están trabajando, ¿no? Y no siente ninguna carga por extender el reino de Dios, por proclamar el mensaje de Cristo, porque cree que eso es una tarea de los misioneros, de los evangelistas, de los pastores. Y no asume tampoco ahí ningún compromiso en la extensión del reino de Dios. Se lava las manos fácilmente, como Pilato. Esa es la persona religiosa. La persona que se ofende fácilmente. La persona que no edifica, no construye, sino que siempre está a la expectativa de lo que pasa, mirando, como dijimos, desde afuera o desde la orilla. No permitas que el enemigo te ate los ojos, te vende los ojos y te impida disfrutar una vida espiritual plena, auténtica, como la que Dios quiere que vivamos, y que aquí el apóstol Pablo lo sintetiza muy bien en Romanos 8, ¿no? Donde podemos relacionarnos con Dios y disfrutar de la paternidad de Dios, ¿no? Abba, Padre, y a través del Espíritu Santo podemos tener la confirmación de que somos hijos de Dios y podemos vivir en victoria sobre la carne, sobre la tentación, sobre la mundanalidad, y podemos disfrutar verdaderamente de una vida satisfactoria, de una vida plena, de una vida victoriosa, de una vida de bendición, esperando en todas las promesas y las bendiciones que todavía Dios tiene para esta vida, pero también para la eternidad. Que Dios te bendiga. No permitas que esa religiosidad se instale en tu vida, sino anda por una vida en el Espíritu. Que Dios te bendiga. Amén.